Dios te bendiga, hermanos. Wow, ok. Dios te bendiga, hermano. Amén. ¿Cuántos están listos? No están listos. No están listos. ¿Cuántos están listos? Amén, amén, amén. Tengo una sorpresa hoy para todos de ustedes y vamos a hacer algo muy diferente. Pero antes de eso, los niños, no los niños, los hermanitos chiquitos, hicieron algo para nosotros. Entonces quiero que todo están muy atentivos, ¿ok? Sí, atentos, por favor, a la pantalla, ¿ok? Que va a venir ahora. Hermano, la atrás, please, if you can put it for us. ¿Necesita que quitemos ese micrófono de ahí? Oh, sí, sí. Los hermanos. Hoy mi hermano quiere hablar contigo. Wait, ¿a dónde está mi hermano? Angel, why you late? Perdón, mi lámpara no estaba encendida. Angel, pero tú sabes. Yo sé. The Bible says I have to be prepared. Necesitamos estar preparados. Sí, ¿cuántas lámparas encendí? Bueno, hermano, quieren decir que nuestro Dios vive. Christ died on the cross for us. Pero en este día he resistido. Cristo vive y reina para siempre. Y reina para siempre. Y más de eso, yo no le dije qué haces. Reina para siempre, amén. Amén, amén. Ahora por mi sorpresa, yo encontré mis amados hermanos que quieren ir hoy y dar testimonio. El testimonio está importante. El testimonio edifica, entonces mis hermanos que van a venir van a dar testimonio, el que ellos vivieron. Amén. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Sí, soy María y yo fui la hija en el linaje de David. Y yo estaba embarazada y eso cumplió la promesa de David en su reino, que su reino iba a permanecer por siempre. Una vez un ángel Gabriel se apareció y me dijo que yo iba a tener un bebé y era del Espíritu Santo y se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Igual se apareció a José y le dijo que el bebé era del Espíritu Santo y que necesitábamos mudarnos. Entonces nos casamos. Le dije a mi prima Elizabeth lo que estaba sucediendo. Y el bebé Juan el Bautista en su matriz se brincó y ella se llenó del Espíritu Santo. Entonces nos mudamos a Belén y tuve que dar luz en un pesebre. 3 reyes vinieron con oro, incienso y mirra. Cuando mi hijo cumplió 12 años, lo perdí, estaba muy frustrado. Y cuando lo encontré, estaba en los negocios de su padre. En la boda de Canaán, él cambió agua en vino, y ese fue el primer milagro que hizo. Él siempre estaba con sus discípulos haciendo milagros. A la edad de 30, él cumplió su ministerio. Nunca pensaba que mi hijo iba a morir en la cruz. Pensaba que él iba a ver mi muerte primero. Cuando yo y María, el tercer día, Magdalena, fuimos para la tumba estaba vacía. Yo siempre creía y sabía el trabajo y el propósito que tenía Dios. Hermanos, les digo, Él dio su vida y cuerpo, y yo de mi vida y cuerpo como su instrumento. Deja que Él cumpla su propósito en ti.
Dios lo bendiga. ¿Quién soy yo? Yo soy María Magdalena. Y al principio se habló de mí y del testimonio. Pero antes de empezar a contarle, quiero que sepa mi pasado. Yo era un alma angustiada. Mi morada era en el valle de sombra y de muerte. Era atormentada día tras día, no por un demonio, por 7 demonios. Fue por su gracia y misericordia que pude ser libre. Muchos enfermos venían a Jesús y eran sanados. Otros eran traídos a Jesús y eran sanados. Pero yo no. Yo estaba atada. Por eso le digo, por su misericordia. Él vino y me libertó. Y hermanos, después de que Él me libertó de esta atadura, lo único que pude hacer fue servirle. Me entregué completamente al servicio de mi maestro. Le seguí, amado, hasta la muerte. Le seguí hasta su crucifixión en el Gólgota. Ahí estaba el maestro en una cruz. Él clamaba, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y dio su último suspiro y expiró. Su cuerpo fue bajado del madero. Lo llevaron al sepulcro. Después, hermanos, pasado el día del reposo, María, la madre de Jesús, Salomé y yo compramos especias y íbamos al sepulcro para ungir el cuerpo del maestro. Y nosotros, cuando íbamos caminando, no sabíamos quién nos iba a ayudar a mover la gran piedra que había sido puesta. No sabíamos y nos preguntábamos. Pero íbamos, hermano, esto no nos detuvo, nosotros fuimos. Y cuando llegamos allá, nos asombramos de tal manera que no nos podíamos contener. La piedra había sido removida. Y entramos a ver adentro del sepulcro y vimos un ángel vestido con ropas blancas. Y él nos dijo, ¿a quién buscan? Él no está aquí, Él ha resucitado. Y nos mandó a que lo dijéramos a los discípulos, hermanos, y estábamos asombradas. Lo que había dicho el maestro fue verdad. Él resucitó. Y cuando salí, oigo una voz y era el maestro que me llamaba. Lo quise tocar, pero él me dijo, no me toques. Mi cuerpo no ha sido glorificado. Pero ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, que voy a mi Dios y a vuestro Dios. Y salí, hermano. Salí y lo conté a los discípulos que al principio no me creyeron. Pero le digo, hermano, crea que Él ha resucitado. Él resucitó como Él lo dijo. La palabra se cumplió. Él vive. Aleluya, le puede dar gloria a Dios. Amén. Bendiciones, hermanos. Yo soy el apóstol Juan. Un día estaba yo y mi hermano en los afanes de mi padre. Y de repente vino pasando un hombre. Y ese hombre era Jesús. Sentí tanta gloria salir de su cuerpo que no podía contenerme. Él puso sus ojos sobre mí y mis hermanos. Y Él nos dijo, síguenme. Desde ese tiempo cambió mi vida. Porque alguien como Él escogió a alguien como yo. Además de todos los otros hombres que estaban al lado, Él me cogió a mí. Él vio algo en mí, en mi vida. Y desde ese día nunca me aparté de mi maestro. Pasaron días y años y siempre estuve al lado de Jesús.
Yo vi los milagros que hizo mi Padre. Yo vi cómo Él sanaba a los heridos, a los enfermos. Yo vi cómo Él levantaba a los muertos, como si nada más estaban durmiendo. Yo vi cómo Él dio oír a los que no podían escuchar. Él dio vista a los ciegos. Hermanos, Él hizo tantas maravillas. Es escrito, Jesús hizo muchas cosas. Y no hay libro en este mundo que podemos escribir, que puede contener todo lo que hizo nuestro Padre. Hermanos, creen. Aconteció un tiempo, una noche, Jesús nos sentó en una mesa y estábamos cenando. Y no estaba hablando que Él iba a morir, que Él iba a sufrir. Y nosotros los discípulos no entendíamos de qué estaba hablando. Cómo un hombre tan perfecto como Jesús iba a sufrir. Un hombre que no sabía pecado iba a morir. Y nosotros no podíamos entenderlo. Pero Él nos dijo una cosa. Que Él vendrá otra vez. Que Él resucitará. Él resucitará. Y Él vendrá por su pueblo. Y hermanos, te puedo testificar que es verdad. Al tercer día, cuando lo crucificaron, Él resucitó. Cuando María fue a ver la tumba, estaba vacía. No había nadie en esa tumba. Hermanos, tienen que creer, porque toda la palabra que salía del Padre era verdad. Él dijo, Él es la resurrección y la vida. Todo aquel que crea, aunque muerto esté, vivirás. Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree, no morirás, mas tenga vida eterna. Hermanos, tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. Él anduvo por la tierra algunos días, aunque Él tenía que apartarse con su Padre. Había un tiempo que el rey de Roma iba persiguiendo a los cristianos. Y Él me mandó a mí para una isla pequeña llamada Patmos. Pero yo pude entender que era un propósito que Dios tenía con mi vida. Porque fue en esa isla que pude escribir Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que el Señor me mostró a mí. Yo pude ver 7 mensajes que era para 7 iglesias, hermanos. La palabra dice, si tiene oídos, escucha lo que dice el Espíritu Santo. También pude ver revelaciones de el Cordero inmolado, puesto, sentado en su trono. Y vi 24 ancianos que arrojaban sus coronas sobre el Cordero. Hermanos, ustedes tienen que desear ser como esos ancianos, que estaban 24 horas al día adorando, proclamando el nombre de Jesús. Santo, santo, santo eres Dios. Hermanos, creen. Jesús decía, Él regresará. Él vendrá por su pueblo otra vez. Tienes que estar listos, hermanos, porque Maranata, Cristo viene pronto. Dios me lo bendiga, hermanos. ¿Saben quién soy yo? No saben. Primero le quiero decir una cosa. Esas máquinas que están afuera con ruedas, eso no servía antes, porque nosotros caminamos la ciudad y nos demoríamos días a llegar. Pero ustedes ya llegaron en 10 minutos con esas máquinas. Pero bueno, yo soy Simón. Soy un pescador junto con mi hermano Andrés y mi papá Joná. Mi hermano era un seguidor de Juan el Bautista. Y un día el Mesías vino y él pasó todo el día con él. Y él vino a buscarme para que pueda conocer el Mesías. Y yo fui con él inmediatamente. Y cuando lo vi, él me vio y me dijo, él me conoció inmediatamente y me dijo, ya no serás Simón, pero serás Cefas, que es Pedro, que es roca. Aconteció un tiempo y yo fui con mi hermano a pescar. Estábamos trabajando todo el día y toda la noche y no pescamos nada. La red estaba vacía. Ya iba a sacar la red y echar el bote cuando se aparece el Mesías y nos dijo,
bogar mar adentro y echar la red una vez más. Y yo le contesté, pero Señor, andamos trabajando toda la noche, todo el día y no pescamos nada. Pero en tu nombre lo haré. Eché la red una vez más y hermanos, no lo podía creer, la red se llenaba de peces, tanto que se rompía la red, el bote estaba lleno de peces, no lo podía comprender. Este milagro que hizo el Señor, mi Jesús al lado de mí, que me tenía que caer delante de Él en rodillas, y le dije, Señor, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador, no soy digno de estar en tu presencia. Pero Él, lleno de misericordia, lleno de gracia, como lo llamó a ustedes, me dijo a mí, sígueme y te haré pescadores de hombres. Y no podía entender esto, el llamamiento que el Señor, el Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, me estaba llamando a mí para seguirlo. Un hombre tan simple, un hombre lleno de pecados, el privilegio que tenía yo para seguir a Jesús, mi Cristo. Inmediatamente dejé todo, mis hermanos, dejé la vida, dejé todo mi trabajo, mi familia, y lo seguí contentamente y seguí a mi Cristo. Poco que sabía que esta decisión cambiaría mi vida para siempre, hermanos, para siempre. Entendí que el Señor me estaba llamando para ser uno de sus 12 discípulos. Cuando lo seguí, vi al Señor hacer muchos milagros, hermanos. Vi a una mujer que sangraba por 12 años. Ella fue a los mejores doctores, gastó todo su dinero, pero ella solo tocó su manto y fue sanada. Yo estuve con él cuando entró a una pieza con una niñita que estaba muerta. Dijeron que estaba muerta, pero mi Señor dijo que solamente estaba durmiendo y puso su mano sobre ella, le dijo que se levante y se levantó. Yo estuve con él cuando él multiplicó los peces y los panes entre multitudes de miles. Yo vi cómo hizo esos milagros. Y en ese tiempo, cuando hizo eso, Él se fue al monte a orar. Y nos dijo a nosotros, a mí y los discípulos, que vayan al bote para verlo al otro lado. Y nosotros fuimos en el bote. Él se fue al monte a orar. Y medio estamos en el bote, en las aguas. De repente viene una tormenta, de repente se pone oscuro, de repente las olas vienen contra el barco, un viento tan fuerte, teníamos miedo, estábamos asustados. ¿A dónde está Cristo? Empezamos a buscar y vemos a un hombre sobre las aguas caminando y nos asustamos más, pensamos que era un fantasma, hermanos. Pero oímos una voz y dice, no tengan miedo, soy yo el Señor. Y yo lo miré y le dije, Señor, si verdaderamente eres tú, mándame que camine sobre las aguas a ti. Y él me dijo, sígueme. Y yo, hermano, salí del bote, empecé a caminar sobre las aguas con mi mirada puesta a él. Pero viene una ola bien grande, un viento bien grande, y quito mi mirada de él por solo un segundo, hermanos, y me empiezo a ahogar, me hundo, me caigo, Señor. Llamo a él, Señor, sálvame, clámame, y él extiende su mano y me salvó. Y me miró y me dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí entendí, mis hermanos, que el Señor nos llama a caminar sobre las aguas, nos llama a caminar en medio de la tormenta, pero no podemos quitar nuestra mirada de Él ni por un segundo, porque en ese segundo te puedes caer, te puedes hundir, te puedes ahogar, hermanos, siempre caminando con la mirada a Él. Aconteció un tiempo más y el Mesías nos dio a nosotros muchas cosas que no entendíamos. Él nos dijo que tenía que sufrir muchas cosas. Nos dijo que iba a morir, pero iba a resucitar. Y nosotros no entendíamos esto. ¿Cómo mi Señor, cómo mi Cristo iba a sufrir?
¿Cómo iba a morir el Hijo de Dios? Y yo le dije, Señor, no tú. Pero Él me miró y me reprendió y me dijo, lárgate de mí, Satanás, que tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Y esto no entendía. Eso lo único que decía, que tenía que ser la voluntad de su Padre. Hasta me dijo que lo iba a negar 3 veces. Yo lo iba a negar 3 veces. ¿Cómo yo lo iba a negar 3 veces? Cuando yo vi sus milagros, yo caminaba con Él. Yo vi su transfiguración en el monte. Lo vi con Moisés y Elías. ¿Cómo yo lo iba a negar? Cuando Él dijo que construía su iglesia sobre mi nombre. ¿Cómo lo iba a negar yo? Esto quedó en mi corazón plantado. Señor, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué te iba a negar, Señor? Pero así pasó, hermanos. Así pasó como Él dijo. Lo negué cuando se lo llevaron en el día de la crucificación. Me preguntaron a mí si yo lo conocía, si yo era un seguidor de Cristo. Y dije que no, yo no era un seguidor de Él, yo ni lo conocía. Y lloré toda la noche, amargamente, porque elegí a mi Cristo. El Cristo que yo seguía, el Hijo de Dios, lo había negado. Pero esto me sirvió por lección, hermanos, porque nunca más lo voy a negar, nunca más en mi vida lo negará. Y así como Él dijo, pasó. Como Él dijo que iba a morir y resucitar, pasó. Murió en la cruz, resucitó y nos visitó. Él se apareció a nosotros, a sus discípulos, y nos dijo que era necesario que se vaya, que Él tenía que irse a preparar un lugar más alto. Él nos dijo que no lo iba a dejar solo, que iba a mandar el Espíritu Santo sobre nosotros. Él nos prometió, nos dijo que nos quedemos en Jerusalén a esperar esta promesa. Y nos quedamos, oramos. Un día estábamos todos juntos con los discípulos orando en el día de Pentecostés. Cuando de repente viene una unción sobre su iglesia, sobre los discípulos, escuchamos un ruido, un viento tan recio. Vimos los cielos abiertos, una unción caía sobre nosotros, el Espíritu Santo estaba ahí y empezamos a hablar en lenguas, todos llenos de fuego, no podíamos comprender. Un fuego que ardía delante de nosotros y sabíamos de ese día que teníamos que salir a las calles a predicar su evangelio, a predicar su nombre. No nos podíamos quedar callados. La experiencia que teníamos ahí, teníamos que predicar al mundo lo que pasó ahí. Y salimos, hermanos, salimos a predicar por todas las calles. Yo salí y cuando iba al templo veo a un hombre paralítico, un hombre que no sabía lo que era caminar. Nunca ha caminado en su vida. Y él, paso al lado de él. Y él me dice, ¿tienes dinero? Y yo lo miro a él, creyendo la presencia que estaba sobre mí. Y le digo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y camina. Hermanos, él se levantó y empezó a caminar y fue al templo dándole gracias a Dios y danzaba porque vio el milagro que dio sobre su vida. Así como el Señor estaba conmigo, también levanté a una niña que estaba muerta. Con solo una oración tan simple, pero es la fe que tenía yo. Me dijeron que estaba muerta, una mujer que se llamaba Tabitha. Y yo fui a su casa, puse mis manos sobre ella y le dije, levántate. Y se levantó y se puso a caminar. Vi como Dios estaba conmigo. Predicamos por todas las calles, tanto que se enojó el fariseo, tanto que nos puso en la cárcel, a mí y mis discípulos. Y de repente cuando estamos en la cárcel, escuchamos una voz y vemos un ángel.
y nos dices, vamos, que esta noche te haré libre. Y cuando ya me dio cuenta, ya estaba afuera de la cárcel y seguí predicando su nombre. Y esto enojó tanto a los fariseos que me dijeron que nunca más prediquen ese nombre, que nunca más podía hablar de ese nombre, no podía hablar de ese nombre que es Jesucristo. Y yo le miré a él y le dije, es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Y iglesia, le tengo un mensaje hoy día para usted, que es mejor agradar a Dios que agradar la palabra de hombres. Siempre, nunca quite la mirada de Dios en medio de la tormenta. Cuando estás caminando, siempre tu mirada a Dios, nunca atrás, nunca al lado, nunca al frente, pero sino arriba a Dios. Nunca quite tu mirada de Dios en medio de todo lo que está pasando. Él tiene control. Esa es mi historia, hermanos. Gracias. Bendiciones, hermanos. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Tomás. Sí, yo sé lo que creen ustedes. Un incrédulo. Sí, es verdad. No creí que Jesús estaba ahí en ese día, que se apareció a los discípulos. Pero hermano, ¿cómo fui? Si ese hombre me llamó un día para seguirlo. Un hombre pecador, un hombre tan simple, me llamó para seguirlo. Y hermanos, de este día que me llamó, siempre lo seguí y nunca me aparté de su lado, testificando todas las cosas que Él hizo, sanando a muchas personas, levantando a muchas personas de la muerte con solo un toque. Hermanos, por ejemplo, como ese hombre Lázaro. Este hombre vivía en Judea, a donde Jesús y los discípulos estaban antes. Pero querían matar a Jesús los judíos. Y este hombre Lázaro estaba muy enfermo, que se murió. Jesús quería volver para Judea y los discípulos estaban muy preocupados por su protección. Pero yo le dije a los discípulos, vamos también con Él, que morimos con el Señor. Estaba muy dispuesto a morir con mi Señor porque sabe que ese día me llamó para seguirlo y me cambió mi vida por siempre. Hermano, fuimos para Judea. Jesús sanó a Lázaro, se levantó de la muerte. Mira, este hombre levantó a una persona que estaba durmiendo. Hermano, solamente tiene que creer. Y algunos días antes que se llevaban a Jesús, teníamos una cena, yo, los discípulos y Jesús. Y Jesús estaba diciendo que se iba a preparar un lugar para nosotros. Pero yo estaba muy confundido, no lo entendí. Y le pregunté, Jesús, ¿a dónde vas? ¿Y cómo vamos a ver a dónde tú vas? Y Él me dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, cuando lo crucificaron, y 3 días más tarde se apareció a los discípulos en un cuarto. Y le dije, paz seas con ustedes. Y se fue. Y algunos días más tarde me apareció en ese cuarto. Y ellos me estaban diciendo que Jesús estaba aquí, que Él se ha resucitado. Pero yo estaba sorprendido con mis ojos. Yo no lo pude creer. Y yo le dije, hasta que no meto mi dedo en sus manos de las heridas de los clavos y en su costado, no lo voy a creer. Y algunos días más tarde Jesús se me apareció y me dijo, ¿crees porque estás visto? Ven, mete tus dedos en mis manos y tu dedo en mis costados. No seas incrédulos, solamente tienes que creer. Hermanos, no seas una persona como yo, que no creí que Jesús estaba ahí ese día. Solamente tienes que creer. No se espera saber con tus ojos naturales, porque los verdaderos creyentes en Jesús ya se van a ir en el rapto. Él dijo, Él se ha ido a preparar un lugar para nosotros. Hermanos, usted tiene que estar preparado. No tiene que ver a Jesús para creerlo. Nada más tiene que creer. Hermanos, prende de mí, que no creí que Jesús estaba ahí. Mira, un hombre que me llamó de principio a seguirlo. ¿Cómo yo no lo iba a creer? Pero hermanos, ustedes tienen que creer, porque ya resucitados y Él no está ahí, Él no está ahí en la cruz. Hermanos, esa fue mi vida. Gracias. Bendiciones. Hermanos,
Yo soy Pablo. El apóstol de Jesucristo. Apóstol de Dios. No de hombres, sino de Dios. Amados, mi conversión fue una distinta de los demás. Yo nunca conocí en persona a mi Cristo, sino que yo antes era conocido como Saulo de Tarso, amados, que conocía yo la ley, instruido a los pies de Gamaliel, celoso de Dios, de la ley de Dios, como todos mis hermanos allá en Judea. Y en ese momento, cuando yo estaba en el Señor, con ese celo, con ese conocimiento de lo que me habían enseñado, yo había oído de un camino, el cual se predicaba y era Jesucristo. Yo los perseguía, me infundía tanta ira, tanta pasión en contra de eso, porque predicaban en contra de mi Dios, de Jehová, de Yahweh, el cual es mis padres, mis ancestros. Y vino uno que se llamaba el Mesías, el Cristo, el que sin obras él reinaba. Eso no era posible. Yo con ira, infundía con aliento de ira y furor, yo iba y perseguía a mis hermanos, los entregaba y los perseguía, aún Esteban. Yo estaba en ese momento cuando lo apedreaban. Me acuerdo yo cuando yo era joven, en ese momento, pero di la cara, volteé la cara hacia un lado. Con el permiso de todos los sacerdotes y los ancianos, cabalgaba yo en ese desierto con esa ira, con ese odio en contra de mis hermanos, hasta que en un momento llegó, en medio del día, llegó y resplandeció una luz que me tumbó y me tumbó al piso, y me levanté y le dije: Señor, ¿quién eres? Y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú estás detrás. Me levanté y yo dije: Señor, ¿pero qué quieres que yo haga? Y a la verdad, de todos los que estaban alrededor de mí, vieron la luz, pero no entendían la voz del cual me estaban a mí hablando. Cuando yo llegué hacia Damasco, del cual me fui instruido allí en qué hacer, llegó un varón, Ananías, temeroso de Jehová, con buen testimonio de todos los hermanos, el cual me dijo: hermano Saulo, Dios te ha escogido a ti para que conozcas su voz y veas al Santo de Israel, y predicas a los gentiles de su evangelio. Amados, en ese momento yo recobré la vista y entendí y vi a mi Señor, por lo cual en sí, amados, he llegado a conocer esa gracia y esa misericordia del Cristo del Dios viviente, el cual ha resplandecido su rostro sobre mí. Antes yo andaba en la ley, antes yo conocía lo que era la palabra de Dios, pero no conocía la gracia de Cristo, no conocía su misericordia, no conocía su amor, no lo conocía. Yo conocía un Dios airado, yo conocía un Dios celoso, un Dios que guardaba su pueblo, que guardaba su pacto con sus hijos, el cual lo hace y cual lo es, pero no conocía su gracia y su misericordia en Cristo Jesús. Por lo cual, amados hermanos, yo doblo mis rodillas y entregué mi vida por mis hermanos judíos en Israel, por los que están atados por la ley, cuales están en condenación, porque la ley no nos libra, sino es la gracia y la misericordia de Jesucristo que nos hace libres. En aleluya, en el Señor, amados, yo oro al Señor para que diariamente Él les revele su gracia y misericordia, amados. Hubo otro momento especial, el cual yo les puedo comentar. Yo y Silas andábamos caminando, predicando este evangelio, amados, el evangelio de Jesucristo. Llegó una muchacha, una señora atada de demonios de adivinación. Cuando Silas y yo nos volteamos a ver y reprendimos ese espíritu en el nombre de Cristo Jesús,
esa muchacha fue libre, pero a consecuencia de esa gracia y esa misericordia, nosotros fuimos presos, llevados al profundo del calabozo, donde fuimos golpeados, donde fuimos desnudados, donde fuimos atribulados, amados. Pero de todo eso no nos enfocamos, no nos importó, no nos dimos cuenta, sino que solamente mirábamos la gloria de Jesucristo, mirábamos la gloria del Señor y glorificábamos su nombre con himnos y alabanzas, amados. Y en ese momento algo tremendo pasó de un instante al otro. El Señor movió los estantes de la cárcel, se abrieron las puertas, las cadenas fueron rotas y todos los presos quedaron quietos. El carcelero que estaba encargado de todo esto se espantó al ver las cárceles abiertas. Estaba a punto de tomar su vida cuando dentro de la cárcel Silas y yo le gritamos: Señor, no se tome su vida, estamos todos aquí. El carcelero paró y se sorprendió. Acercándonos a nosotros le dijimos: aquí estamos. Y él dijo: señores, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Y yo le dije: solamente cree tú y tu casa serán salvos. Él abrazó el testimonio de lo que él había visto, lo abrazó y se lo llevó a la casa, y su casa fueron salvos. Aleluya, gloria a Dios, amados. Por lo cual ni vituperio, ni hambres, ni a filo de espadas, ni tribulados, amados, como escrito está, por causa de él diariamente somos contados como ovejas de matadero. Pero seguro estoy que en todo esto somos más que vencedores por aquel que nos amó. Aleluya. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amados, aleluya, gloria a Dios. De igual manera, así yo, como el Señor a mí personalmente me instruyó, como yo tuve esa revelación del Señor en el Espíritu Santo, tomé también, Señor, a uno de mis discípulos, a Timoteo, un hijo amado, y de igual manera edifiqué a otras iglesias en Grecia, en Roma, en otros países, amados, que para la gloria del Señor su nombre fue glorificado y su iglesia fue establecida. Pablo y yo, un discípulo de Jesucristo, que tuvo que un momento que decir: he corrido la carrera, he peleado la batalla y he guardado la fe, mas ahora me espera a mí la corona de la vida, que está esperada para todos los que esperan en él, justificado por la fe y no por obras. La gloria sea a Dios.